Hola, es momento de comenzar una nueva explicación visual. Hoy vamos a transformar uno de los datos biológicos realmente fascinantes en una historia. Vamos a entrar de lleno en el torrente sanguíneo para conocer a nuestro gran protagonista de hoy, el glóbulo rojo o eritrocito. Y atención, lo haremos con un estilo dinámico como si estuviéramos viendo un drama live microscópico. Vamos a repasar la biografía de una célula diminuta que muchas veces se imagina como una estructura simple cuya única función es transportar hemoglobina, pero en realidad estamos frente a una de las estructuras más dinámicas y precisas en toda la biología humana. Y aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Cómo sobrevive una célula 120 días sin mitocondrias ni orgánulos? Hay que recordar que para ser el transportador perfecto, el eritrocito realiza un sacrificio enorme al madurar. Literalmente pierde sus propias mitocondrias y casi todo el contenido interno. Todo esto para dejar más espacio a la hemoglobina. Esto es el minimalismo llevado en su máxima expresión. Pero claro, si pierde la fábrica de energía más común, ¿cómo logra mantenerse vivo y funcionando correctamente durante 4 meses? Es una pregunta clave. Ahora tracemos una línea del tiempo de vida de nuestro protagonista para entender el reto. Día 1. Nace y realiza esa limpieza interna extrema que ya mencionamos. Luego, saltando al día 60, esta es su etapa más activa, circulando rápidamente y deformándose para pasar por capilares que son más estrechos que su propio diámetro. Es un proceso impresionante, y hacia el día 120 llega el momento de retirarse y degradarse en el vaso. Todo este viaje continuo, lleno de presión, esfuerzo mecánico, depende exclusivamente de un metabolismo basado en la glucosa, muy simple, pero calibrado en una enorme precisión. Para poder sobrevivir a este recorrido, esta célula lleva un kit de supervivencia muy específico. Nada ocurre al azar. Su metabolismo se organiza en torno a 3 tareas esenciales. Primero, generar energía, es decir, ATP, para no perder su estructura. Segundo, defenderse constantemente del daño oxidativo usando NADPH, que significa nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Tercero, no solo transportar oxígeno, sino regular cómo y cuándo liberarlo mediante la molécula 2,3-BPG. Así que dejemos de ver esto como una química aislada. Estos son los 3 pilares vitales que mantienen funcionando a esta célula. Empecemos con la primera herramienta de este kit, la glucólisis, también llamada vía de Embden-Meyerhof, en términos más técnicos. Como el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, no puede obtener energía de la misma forma que otras células del cuerpo. Por eso, toda su existencia depende de esta ruta metabólica. Es un motor principal para extraer energía de la glucosa que toma de la sangre. El 100% hay que recordar ese número porque es fundamental. Todo el ATP, que es la moneda energética de la célula, proviene de esta ruta. Y no la utiliza para crecer ni para dividirse, porque el eritrocito maduro no realiza estas funciones. Ese 100% de energía se destina directamente a lo más básico, sobrevivir. Sirve para mantener el equilibrio de los iones y asegurar que las bombas de la membrana sigan funcionando sin detenerse. Esa energía tiene un propósito físico muy importante: mantener la deformabilidad para pasar por capilares muy estrechos y atravesar el vaso sin romperse. Podemos imaginar al ATP como un andamio invisible dentro de la célula. Ayuda a mantener la forma y asegurar la flexibilidad. Si falta ATP, el glóbulo rojo se vuelve rígido, y un eritrocito rígido es un eritrocito destinado a morir, porque no podrá soportar la compresión de los capilares más pequeños. Gracias al ATP, puede doblarse sin llegar a romperse. Sí, la primera herramienta está relacionada con energía y estructura. Ahora pasemos a la segunda, la vía de las pentosas fosfatos. Aquí la historia cambia por completo. Su misión principal no es producir ATP. En realidad, esta vía cumple con una función protectora, dedicada a fabricar el escudo químico de la célula. El nombre de este escudo es NADPH. Su trabajo es mantener activa otras sustancias clave, el glutatión. Pensemos por un momento en el ambiente donde vive esta célula. Está constantemente expuesta al oxígeno debido a la hemoglobina. Eso genera un estrés oxidativo intenso, que si no se controla, destruiría a la célula desde el interior rápidamente. El NADPH actúa como el principal escudo antioxidante, neutralizando ese daño potencial minuto a minuto. Lo más importante ocurre cuando este sistema de defensa falla. Un eritrocito sano puede resistir el estrés oxidativo sin problema, pero ¿qué ocurre en casos como la deficiencia de la enzima G6PD? La vía de las pentosas fosfato se ve afectada.
El escudo antioxidante se debilita. La hemoglobina y la membrana sufren daños rápidos y la célula puede romperse. Esto se conoce clínicamente como hemólisis aguda. Es una demostración clara de que, sin ese sistema de protector, la célula no sobrevive. Esto nos lleva a la tercera gran herramienta, el shunt de Rapoport-Levering. Aunque su nombre sea particular, es una vía especial del glóbulo rojo. Esta vía demuestra que el eritrocito no es un simple transporte pasivo que entrega oxígeno al azar. En realidad, participa activamente en decidir químicamente cómo y dónde liberar el oxígeno. El mecanismo clave se llama 2,3-bisfosfoglicerato. Su función es muy importante. Esta molécula se une a la hemoglobina y reduce un poco su afinidad por el oxígeno. En otras palabras, ayuda a que la hemoglobina libere su carga justo cuando pasa por tejidos que necesitan oxígeno. Sin esta molécula, la hemoglobina retendría demasiado el oxígeno y los tejidos podrían quedarse sin recibirlo adecuadamente, aunque la sangre oxigenada pasara cerca de ellos. Además existe una herramienta extra. Aparte de los tres pilares que ya vimos, hay un sistema de mantenimiento que trabaja todo el tiempo. Se llama vía reductora de la metahemoglobina. Podemos verla como el equipo de rescate del hierro e incluso cuando los sistemas de protección funcionan bien, ocurren pequeños cambios químicos espontáneos dentro de la célula que deben corregirse para que la sangre conserve su función. El problema está en el estado de hierro. La hemoglobina solo puede transportar oxígeno correctamente si su hierro está en estado ferroso, es decir, ion ferroso, pero de la forma natural, una parte se oxida y pasa a estado férrico, formando metahemoglobina. Esa metahemoglobina no se puede transformar oxígeno de manera adecuada. Por eso esta vía de rescate trabaja constantemente para recuperar ese hierro oxidado y devolverlo a su estado útil, asegurando que el viaje de 120 días tenga sentido. Toda esta bioquímica precisa se refleja claramente en la clínica. Si aparece una falla en la vía de producción de energía, como ocurre en la deficiencia de piruvato quinasa, la célula se queda sin ATP suficiente y muere antes de tiempo. Por otro lado, si falla la vía de la pentosa por deficiencia de G6PD, la célula también puede morir y romperse, pero por una razón distinta. No puede controlar el estrés oxidativo. Diferentes fallas, mismo desenlace, la hemólisis. Así que, para traer la biografía de nuestro protagonista de este drama life celular, todo el equilibrio depende de estos tres grandes pilares.